Perfecto, una muy buena tarde, noche, día con todos. Hoy día vamos a hablar de otra certificación dentro de cadena de suministro. ¿Cuál es esta certificación? Es del CSCL o Certified Supply Chain Leader. Es una certificación bastante completa dentro de cadena de suministro. Es una certificación además nueva, una certificación que recién apareció el año anterior, el año 2024. ¿Y por qué esto es importante dentro de temas de cadena de suministro? Muchas de las certificaciones que hoy por hoy tenemos en cadena de suministro, en distintas organizaciones, en grandes organizaciones, son certificaciones que tienen ya muchos años, son certificaciones que tienen 10, 12, 14 años, y lo que van haciendo es cada año van haciendo un upgrade o una mejora a la misma certificación. Sin embargo, estas mejoras a veces no son sustanciales y se manejan en muchos de los casos ciertos temas antiguos dentro de gestión de cadena de suministro. La cadena de suministro ha evolucionado de una manera drástica en los últimos años, sobre todo después de la pandemia. Por eso es importante tener nuevos tipos de certificaciones. Esta es una de esas, una certificación más del tipo global, más del tipo gerencial, enfocada a entender la cadena de suministro de una manera mucho más macro, mucho más grande cuando hablamos de gestión. Ok, ¿qué nomás tiene esta certificación? El rato que ustedes toman esta certificación online, nosotros podemos ver acá todo el contenido referente a cómo funciona una cadena de suministro, entender las bases de la cadena de suministro, y adicional a eso tenemos material de lectura que nos permite entender todos los pasos y todos los eslabones de la cadena de suministro. Pero dentro de esto tenemos el contenido de esta certificación. Les voy a dar un poco un resumen de qué tenemos de contenido dentro de esta certificación, que he podido irla revisando e incluso en mi caso ya la he tomado y ya me he certificado. ¿Okay? Primero arrancamos desde la parte más importante dentro de la cadena de suministro, que es entender la estrategia de la organización. ¿Qué hace la cadena de suministro? Hace que se logre la estrategia de la organización. Es decir, la empresa quiere estar en un tipo de mercado, servir a cierto tipo de clientes bajo ciertas condiciones, y lo que vamos a hacer todo el tiempo dentro de la cadena de suministro es buscar que esto se logre, que sea posible y en sí que se pueda lograr los objetivos estratégicos dentro de la organización. Una vez visto este tema, el siguiente tema es el análisis de la planificación del inventario y la optimización dentro de la cadena de suministro. El inventario es fundamental en todas las cadenas de suministro porque el inventario se enfoca principalmente en asegurar que contemos con los recursos a tiempo para el cliente. Muchas veces nos olvidamos que hay restricciones dentro de las cadenas de suministro, y esto es debido al tiempo, el lead time. Entonces el inventario juega un rol fundamental. Mucho inventario es malo, poco inventario también es malo. Buscamos inventarios sanos y por eso habla de optimización. Siguiente tema dentro de este curso habla sobre todo el tema de forecasting, el tema de la planificación de la demanda, que son temas que trabajan en conjunto, pero no necesariamente son lo mismo. Forecasting es un tema más de la proyección estadística. La planificación de la demanda es qué voy a hacer yo para que se logren ciertos niveles de ventas. Ejemplo, cosas que podrían pasar. Yo pronostico, por un lado, la venta y me dice, vas a vender 300. Pero yo como empresa quiero vender 500. Entonces, esa es la planificación de la demanda. Entonces vamos a ir viendo dentro de esta parte esos temas. Siguiente tema importante, perdón, me salté. El siguiente tema es el tema de sourcing y compra y procurement, donde vamos a obtener los recursos para poder finalmente cumplir con esa demanda. Es el tema de abastecimiento, y el tema de abastecimiento tiene una parte estratégica, una táctica y una operacional. La estratégica es el diseño del producto, cómo lo vamos a hacer. La parte táctica ya es la parte prácticamente cercana a la ejecución, y ya la parte operacional es el día a día dentro de las
empresa. Entonces acá tenemos la parte táctica estratégica de las compras como siguiente punto. Ahora, un tema importante entender también que no siempre se cubre dentro de las certificaciones. El tema de manufactura y planes de control. Yo quiero vender 500 unidades, tengo las materias primas, tengo la gente, pero tal vez la planta de producción no logra controlar esto, no logra producir estos volúmenes. Entonces yo tengo que restringir mi demanda a la capacidad que tengo. Es uno de los temas que más problemas causa dentro de la planificación, porque las empresas no tienen claros métodos para definir las capacidades de sus sistemas, porque las capacidades no son fijas, ¿no? He visto empresas donde ponen y dicen, mi capacidad fija de producción es 200 unidades todos los meses. Oye, pero ¿cómo haces eso si febrero tiene menos días? ¿Cómo haces esto dentro del mes de diciembre, cuando probablemente tienes feriados, fin de año, Navidad, agasajos? ¿Cómo lo logras? La capacidad no es fija. No es lo mismo, además, producir 20 SKUs en una planta que producir 2000. Esos cambios de formato afectan a la capacidad. Entonces, es un tema de manufactura muy importante ir aprendiendo. Ahora, el tema de almacenaje, warehousing o la gestión dentro de las bodegas. El tema de almacenaje igualmente no es tan fácil de entender porque nosotros tenemos capacidades estáticas en los sistemas. Ejemplo, tengo 1000 metros cuadrados o tengo tantos racks, tantas posiciones y capacidades dinámicas, porque una sola posición puede rotar un pallet 10 veces en una semana. Lo ponemos, lo sacamos, ponemos, sacamos por la velocidad de la venta. Entonces hay capacidades estáticas, capacidades dinámicas que necesitamos siempre ir aprendiendo. Ok, otros temas que necesitamos entender es distribución. ¿Cómo planificamos esta red de distribución? ¿Cómo definimos cuál es el volumen de lo que vamos nosotros a entregar al mercado? Necesitamos hacer ese link entre la planificación y la distribución. Y para eso juega un papel igualmente importante la definición del transporte, los métodos de transporte, cómo vamos a mover las cosas y cómo vamos a hacer la logística inversa. Y dentro de la logística inversa que cada vez está tomando más fuerza es todo el tema de sustentabilidad y circularidad dentro de la cadena de suministro. Por reglamentación y cada vez está tomando más fuerza, se está evitando que exista dentro de las organizaciones algo que se llama el greenwashing o el lavado verde. ¿Qué significa? Pongo mis logos en color verde y digo que sembré unos árboles y por tanto ya soy ecológico. Eso no significa ser sustentable, pero cada vez hay más presión por esto a las empresas para que realmente tengan sistemas circulares sustentables con el medio ambiente, y de ahí viene la cadena de suministro a jugar un rol muy importante por todo el costo que implica esto para la organización y todo el impacto que puede ser. ¿Ok? Esto significa que el rato que gestionamos nuestras cadenas de suministro tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Y cómo manejamos esto de ser cuidadosos? A través del análisis del riesgo. ¿Qué es el riesgo? El riesgo no es ni bueno ni malo, el riesgo es una probabilidad de que algo suceda. Si la probabilidad en este caso es alta de que algo malo suceda, nos alejamos, pero si la probabilidad es alta de que algo bueno suceda, nos acercamos. El riesgo es un tema de probabilidad y lo que se aprende ya en este módulo es entender las formas de gestionar el riesgo, porque el riesgo lo podemos aceptar, lo podemos evitar, lo podemos mitigar, lo podemos transferir. Es las únicas 4 formas de gestionar el riesgo, pero es importante poder, en este caso, valorar. Y de aquí viene el punto fundamental de la gestión de la cadena de suministro. ¿Qué hacemos como cadenas de suministro? Es enfocarnos al cliente, servicio, llegar con el pedido perfecto, a tiempo, cantidad perfecta, sin daños y con información correcta. Es la forma de medir, en este caso, el nivel de servicio o el pedido perfecto con nuestros clientes. Y una vez que logramos todas estas cosas, es importante tener una mejora continua todos
los modelos de gestión de calidad, normas ISO, entre otros, que nos permiten ir cada vez cumpliendo de mejor manera con el cliente. Como les decía, es una certificación nueva y al ser una certificación nueva es la única certificación hasta el momento que veo que cubre el tema de Demand Driven. Esto es ya definir los modelos de reaprovisionamiento. Hay otras certificaciones que se enfocan mucho, hay certificaciones de Demand Driven, pero esta es una certificación en cambio global, que ve varios puntos y aparte de eso cubre los conceptos fundamentales de Demand Driven. Tema importante que hoy por hoy nos permite ser mucho más dinámicos para gestionar, en este caso, nuestras cadenas de suministro. Cómo responder ya a la demanda, cómo calcular los buffers de seguridad en los distintos eslabones dentro de la cadena de suministro, sumamente importante. Otro tema que se habla mucho hoy por hoy, el tema digital dentro de la cadena de suministro, la digitalización. La digitalización de la cadena de suministro per se no es tecnología, es un tema de procesos. Yo tengo que entender qué procesos tengo y cómo mejoro los procesos. Y no es tomar el mismo proceso y digitalizarlo, sino en el momento de hacer esta migración, ver cómo puedo mejorar. Y esta mejora significa agregar valor a la cadena de suministro. El valor que sea percibido por el cliente, un valor que nosotros agregamos a la cadena de suministro y que no sea un valor para el cliente, también no hace sentido, ¿no? Entonces, temas importantes. Y como último módulo dentro de esta certificación, que igualmente es muy interesante, es el tema del storytelling o saber contar estos temas dentro de la cadena de suministro. ¿Por qué es importante este módulo? Y a veces sorprende. Las personas que viven mucho tiempo dentro de la cadena de suministro, tienen esta expertise en plantas, producción, almacenaje, gente con conocimientos muy técnicos, muy fuertes, que nos toca interactuar con otras áreas, con áreas comerciales, financieras, etc. Y el saber transmitir este conocimiento es de gran importancia para cada uno de nosotros. Espero que esto les sirva un poco más para conocer las certificaciones que existen. Iré compartiéndoles más temas sobre más certificaciones para que ustedes puedan enterarse todo lo que hay dentro del mundo de cadena de suministro. Hay muchísimas certificaciones, probablemente hay más de 30 certificaciones de peso realmente buenas a nivel mundial. Hay otras certificaciones que lamentablemente no tienen avales por un lado, y adicional a eso no, su calidad se podría decir que es en cierta forma cuestionable, pero yo les iré comentando de más certificaciones de este tipo. Nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí.